Bueno, hasta ahora nosotros, en lo que tiene que ver con el capital de trabajo, lo vimos de una manera sistémica, global. Es decir, no profundizamos eh, en particular cada uno de los componentes, y eso tiene que ver, por ejemplo, que hasta ahora para nosotros, conociendo, por ejemplo, no sé, los niveles de liquidez de los distintos rubros de la inversión en capital de trabajo y o del financiamiento, poníamos una duración, por ejemplo, decíamos, bueno, la política de crédito es de 60 días, ¿no? Y no explicábamos o no profundizamos en ese punto por qué 60 y no 90 o 75 o 40. La idea es que en estas sucesivas clases nosotros vayamos metiéndonos en detalle en estos rubros y de alguna forma uno pueda comprender en cada caso por qué debe fijar un valor o por qué ese valor es el resultado de algo. ¿Se entiende? ¿Sí? Si vos decís, no sé, una política de créditos tiene 60 días de duración y vos puedas entender por qué tiene 60 días y eso pueda responder a la característica del producto. Me estoy metiendo en un tema que no es el de hoy, pero lo tomo como disparador porque es quizá uno de los más importantes, ¿no? Puede ser el tipo de producto, puede ser el rol de la competencia, puede ser una estrategia de la empresa, etc. ¿no? Puede ser ese y no otro, ¿no? El deseado o el posible. Lo que vamos a ver hoy es la primera parte del rubro más líquido que hay en la inversión de capital de trabajo, que son las disponibilidades. ¿Sí? Lo que llaman algunos caja y bancos, ¿sí? El rol más líquido, el efectivo, con el que cuenta la empresa. Y lo vamos a ver en simultáneo con las inversiones transitorias. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos el tema de capital de trabajo y el excedente financiero, el excedente financiero tenía diversos destinos. Y cuando preguntábamos o enumerábamos esos destinos posibles o usos posibles de esos fondos, en aquel momento estábamos hablando de una fuente de financiamiento, ¿sí? Estamos hablando, es una fuente, el excedente es una fuente de financiamiento, lo que llamamos financiamiento natural que tiene una organización. Algunos decían, ¿para qué pueden usarse esos fondos? Yo decía, inversiones transitorias, ¿no? Es como cuando uno no tiene un destino determinado, sabe que hay una cuestión que conocemos nosotros que es el valor tiempo del dinero. Es decir, que el dinero que no está invertido, ¿sí? Que se mantiene ocioso en caja, representa para la empresa un costo, esa situación representa para la empresa un costo de oportunidad, en el sentido de que hay un rendimiento que está sacrificando por quedarse en efectivo. Entonces, ¿cómo trata de paliar esa situación? Bueno, colocando transitoriamente esos fondos en algún tipo de inversión, que es lo que vamos a hablar hoy, como para generar un rendimiento de algunas, vamos a ver, con algunas condiciones, ¿no? No, un rendimiento, no es una inversión de carácter permanente, sino es una inversión de carácter transitoria. Es como durante un tiempo determinado esos fondos están disponibles, pero la función de esos fondos es finalmente poder atender compromisos, poder destinarse a una inversión como una ampliación de capital de trabajo, poder destinarse al pago de dividendos, etc. Los otros usos que nosotros, o destinos que considerábamos como destinos finales de esos fondos. Entonces, el valor tiempo del dinero es un elemento que está presente en cualquier economía. ¿Sí? Y cuando digo cualquier economía, en cualquier país. Esa situación se presenta en cualquier país. Aún en un mundo como el que estamos viviendo hoy,
donde a nivel mundial, sacando las situaciones especiales como puede ser Argentina, la tasa de interés, que vendría a ser el costo de oportunidad, digamos, ese es lo que deja de recibir una empresa que se queda en una posición de efectivo, es el precio del dinero y lo que dejaría de ganar, ¿no? Por quedarse en efectivo. Digo, en un mundo de tasas negativas, aún así el costo, el valor tiempo del dinero existe, es innegable. Eso genera muchas distorsiones, ¿no? Porque pensemos que el dinero cueste cero, obtenerlo, suena un tanto extraño. Pero bueno, es un poco lo que está pasando, ¿no? En países que uno puede considerar normales, hoy se observa tasas muy bajas o nulas, o incluso negativas, pensando que a uno le podían llegar a pagar para tomar prestado, como también para aquel que quiere invertir, no poder conseguir rendimientos o tener que pagar, ¿no? Tener que pagar para dejar el dinero invertido, lo cual también suena loco, ¿no? Es decir, una tasa negativa para un inversor finalmente no es ni más ni menos que pagar, porque lo que está observando es que su capital, en lugar de crecer, decrece. Decrece. Esa es un poco la distorsión que está generando esta abundancia de liquidez a nivel mundial. Los argentinos tenemos otro factor extra que es la inflación, ¿no? Porque si vos le preguntás a un argentino por qué tendría que colocar sus fondos que tienen disponibilidades, te diría, en primer lugar, seguramente por inflación. Pero como estamos en la Facultad de Económicas y estamos en materia de finanzas, tenemos que entender que hay, en primer lugar, un valor tiempo del dinero. Y simultáneamente, los argentinos tenemos que pensar en la protección ante el deterioro del poder adquisitivo de nuestra moneda. Es decir, son los dos factores que nos impulsan a pensar en términos de colocaciones transitorias de esos fondos. Introducción. Entonces, vamos a ver que nosotros tenemos que ver en simultáneo ambas cosas. ¿Sí? Ambas cosas. Ver, por un lado, qué excedentes o déficit pueden presentarse en la posición de caja, ¿sí? Y en el caso de los excedentes, qué destino buscarle. ¿Y qué criterios de selección de inversión deberíamos seguir. Bueno, entonces, vamos a la primera parte. Es decir, ¿cuántas disponibilidades debe tener una empresa? Y uno podría decir, ahí hay la teoría que plantea Keynes, que son, ¿por qué vamos a empezar desde el principio, ¿por qué las empresas tienen una demanda de efectivo? Bueno, y ahí hay motivos transaccionales, ¿no? Es decir, las empresas demandan efectivo porque tienen que hacer transacciones que deben ser satisfechas en efectivo, no en efectivo literalmente billetes, sino con pagos instantáneos. Por otro lado, hay motivos precautorios. ¿Qué significa esto? Es decir, que yo puedo decir, bueno, yo necesito esta cantidad de dinero para atender mis obligaciones. Entonces digo, la posición diaria de caja mía no puede ser inferior a tantos pesos. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, puede ocurrir que los flujos de fondos y de egresos con los que opera la empresa no sean lo suficientemente regulares, estables, y eso genere la existencia de altibajos o apariciones sorpresivas de gastos o gastos que se anticipan o ingresos que se postergan, digamos, no hay regularidad en esos flujos de fondos y eso plantea la necesidad de contar con un grado de garantía para poder decir, bueno, voy a tener que tener una posición un poco más generosa, más abundante de efectivo por esta cuestión. ¿Sí? Ese sería el factor, como que uno va agregando capas al primer motivo que es transaccional u operativo. El segundo sería este precautorio. Y el tercero es el motivo especulativo. El motivo especulativo,
uno piensa que en una especulación, digamos, con mala prensa, ¿no? Especulación de decir, bueno, buscan especular en algún tipo de activo que genere una renta, que suba de precio, etc. Eso es una visión, es una posibilidad. Pero también hablamos de alternativas especulativas que pueden tener que ver con aprovechar descuentos que ofrece un proveedor por pago al contado, por anticipar el pago, ¿sí? Puede tener que ver con decidir invertir un excedente en algún tipo de activo, por ejemplo, bienes de cambio, eso se va a ver más adelante, buscando estrategias de protección antiinflacionarias, lo cito como dato, y o porque se presentan oportunidades en los mercados financieros que pueden presentar opciones de ganancias y para ello es necesario contar con disponibilidades. Esas, digamos, pensemos lo siguiente, ¿no? Estamos hablando de Keynes, estamos hablando, si queremos hablar de principios del siglo pasado, cuando existen, si bien hay muchas cosas que quizás no se conocían, pero hoy es posible invertir sin dinero, ¿no? Ustedes han seguramente escuchado este concepto de apalancamiento cuando se piensa en el término de inversiones, es decir, pedir prestado de alguna forma para poder invertir, ¿no? Cosa que a uno le sonaría extraño en alguna medida, como una cuestión muy mecánica que ya está instalada, por lo menos para inversores que operan en mercados bursátiles, por ejemplo. Y entonces nos quedamos con esos tres conceptos, ¿no? Dependerá de la capacidad de generar efectivo que tiene la empresa. Claramente tiene que cubrir el primer renglón, que es lo transaccional. Después verá si le queda capacidad para atender las cuestiones precautorias. Y por último verá este factor o motivo de demanda de dinero especulativo. Ahí redondeamos los motivos como conceptos. Ahora, luego viene la necesidad de cuantificar, ¿no? De decir, bueno, ahora está bien, ¿cuántos pesos? ¿Cuánto dinero tengo que tener? Y ahí es como que se abren dos caminos. Estamos hablando de empresas más o menos organizadas desde el punto de vista de la planificación financiera. Ahí tenemos por un lado lo que llamamos modelización matemática, ¿sí? Distintos modelos que tratan de responder a este interrogante. ¿Cuánto efectivo? Para lo cual tenemos que tomar en cuenta cómo son nuestros ingresos, ¿sí? Cuál es el nivel de certeza o incertidumbre que está asociada a nuestra operatoria, la regularidad de nuestros pagos, la tasa o el rendimiento alternativo que podría conseguir la empresa si no estuviera en efectivo. ¿Sí? Estoy pensando, ya digo, modelos matemáticos que van desde condiciones de certeza a condiciones de mayor incertidumbre e incluso de contemplar la cuestión de la inflación. Como dijimos en varias ocasiones, creo, los modelos no son ni más ni menos que formas simplificadas de representar una realidad. Cuanto más compleja es la realidad que nosotros queremos simbolizar y representar, mayor será la complejidad matemática del modelo. ¿Qué pasa cuando una modelización es muy compleja desde el punto de vista matemático? Bueno, cuanto más compleja es una herramienta, no digo que sea más difícil de comprender, pero es más árida y más difícil de transmitir seguramente. Es decir, va a ser muy fácil quizá para ustedes explicar, si el día de mañana manejan la gestión de tesorería de una empresa y tienen que explicarle al propietario por qué tienen que tener una posición determinada de caja y utilizan un modelo de certeza como el modelo de Baumol, ¿sí? Que es bastante simple, en todas sus variables es simple. ¿Por qué? Porque opera condiciones de certeza, entonces la realidad es muy simplificada, aunque es la realidad que plantea el modelo, me refiero, es muy simplificada, aunque eso después no se condiga con la realidad de tu empresa y de tu negocio.
Va a ser más fácil explicar eso que explicar un modelo más sofisticado, con más variables en juego, donde va a ser demasiado árido de comprender. A nosotros no nos interesa el desarrollo matemático de los modelos. Sí nos interesa saber que, digamos, o que ustedes sepan, que existen distintos modelos y que esos modelos, cada uno está asociado a un nivel de complejidad diferente. Si la pregunta es, ¿existen condiciones de certeza en general en el mundo de los negocios? Y claramente todos diríamos no. Ahora, uno podría decir, ¿existen condiciones que hagan de alguna manera aplicable bajo cierto paraguas, ¿no? Bajo cierto paraguas, ¿no? Tomando, es decir, aplicando un modelo de certeza para alguna empresa y teniendo presente cuáles son algunos desvíos que no desnaturalizan la lógica de ese modelo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ya, mi flujo es más o menos estable. Mi flujo de ingresos, mi flujo de gastos, los momentos en que tengo que abonar, etc. Listo. Perfecto. ¿Son regulares? Sí. Perfecto. Bueno, eso me permitiría a mí utilizar un modelo que, aunque no se ajusta estrictamente a la realidad, ¿sí? Me permite a mí una aproximación. Me permite a mí una aproximación. Entonces, no le quita total validez a ese modelo. Porque uno se vería tentado, si no ya en caer directamente en esquemas donde el nivel de incertidumbre sea debidamente contemplado. Y quizás, ya digo, esto nos lleva a muchos números, mucha complejidad matemática y muchas dificultades de comunicación, si queremos llamar así, de los resultados del modelo. Ahora, ¿qué otro elemento interesante empieza a surgir acá? Que cuando nosotros, como decíamos, pensamos que lo que plantean los modelos básicamente es una empresa que sabe que necesita efectivo, ¿sí? Pero sabe que hay un valor tiempo del dinero. Entonces, lo que dice es, yo voy a tratar de no tener efectivo, cuando tengo un excedente lo voy a colocar para conseguir un rendimiento, y cuando necesite el dinero, desarmo la posición o desarmo esa inversión, me paso a efectivo, atiendo mis compromisos y vuelvo a empezar. Y los modelos ahí también plantean a veces una realidad muy simplificada, extremadamente simplificada, en cuanto a las opciones de inversión con las que puede contar una empresa. A punto tal que a veces se piensa en el modelo de Gomol, pongo el más básico porque es el que nos permite, es la puerta de acceso a los modelos matemáticos, es un activo que está en el mercado y que ofrece una tasa de interés X. Y la realidad, como vamos a ver en minutos, junto con ustedes, es que hay múltiples opciones de inversión, aún en mercados tan insuficientemente desarrollados como el caso argentino. ¿Sí? Vamos a empezar a enumerar motivos y seguramente ustedes aportarán otros, aportarán sus visiones y vamos a tratar de encontrar un marco como para sistematizar el modo de elección sobre en qué activo invertir. ¿Sí? Bueno, ese es el mundo de los modelos. Por otro lado, está lo que vamos a ver nosotros sobre el final de la materia, que es un presupuesto de caja, un cash flow, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo determino yo mi posición de caja necesaria? Bueno, yo uno podría pensar que si hay algún grado de adherencia a la planificación en la empresa, un presupuesto financiero es casi diría la herramienta, ¿no? Ahí yo puedo establecer, ya vamos a ver, distintos niveles de apertura en cuanto al horizonte temporal, ¿sí? Puede ser que la empresa no tenga, está claro que una empresa que tiene que pagar sueldos no tiene desembolsos idénticos todos los días al día de pago de sueldos, ¿no? Sería una casualidad matemática, pero
empresas que tienen un volumen de empleados importante saben que no sé, hasta el cuarto día hábil o el día que fijen pagar los salarios, ese día es un desembolso significativo que tienen que asumir. ¿Sí? Entonces, ¿son herramientas, cómo diría, contradictorias? No, pueden ser complementarias. Tampoco tiene sentido empezar a desarrollar modelos matemáticos porque sí y después quedarse con el presupuesto de caja. Simplemente digo que a veces el modelo puede aportar una aproximación, pero el presupuesto de caja es algo más que algo para determinar la posición de caja estimada. Pensamos en superávit, como también puede ser una cuestión deficitaria, y si es una cuestión deficitaria, hay que saber cómo nosotros vamos a cubrir o acomodar ese déficit. ¿Sí? Como que no estoy diciendo nada nuevo hasta ahora. ¿Qué más me interesa del tema de disponibilidades? Y hay algunas cuestiones más que han cambiado mucho, que tiene que ver con los modos. Pensemos que cuando nosotros planteamos el rol de las finanzas, al principio el rol de las finanzas históricamente era una cuestión básicamente de custodia y de tesorería, y la tesorería de un negocio era el encargado de definir la posición de caja que tenía que tener y si tenía excedentes de colocarlos o pedir prestado para cubrir un bache financiero. Eso ha ido cambiando a punto tal que el mundo cripto nos ha deparado una sorpresa, por lo menos para los que seguimos no tanto la evolución de las cotizaciones de las criptomonedas, sino pensar que un empresario, luego otros también lo hicieron, pero uno en particular, que tiene una incidencia en cuanto a la fluctuación de las cotizaciones y a la cantidad de seguidores que es Elon Musk, decidió que parte del excedente de su tesorería iba a estar invertido en Bitcoin. ¿Sí? Algo así, creo, como 1.500 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra descomunal, pero para una posición de caja excedentaria, creo que, si no recuerdo mal, era algo así como 78.000 millones. ¿No? Era una parte. Pero es un cambio de paradigma, porque una de las cuestiones que empezamos ya nosotros a analizar el otro par, que es el tema de las inversiones transitorias, plantea que cuando uno invierte transitoriamente el dinero, lo está invirtiendo en un activo que en principio no tiene un alto nivel de volatilidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inversiones transitorias, estamos pensando en colocaciones de dinero que van a estar ociosas por un tiempo, pero que no es un tiempo extremadamente largo, y que la idea que está privilegiando la organización es una idea de liquidez. Y liquidez, además de significar la capacidad de atender los compromisos, como decimos nosotros, en tiempo y forma, también significa que cuando hablamos de la liquidez de un activo, estamos hablando de la capacidad de su conversión en efectivo. Y esa conversión en efectivo se tiene que dar sin una pérdida significativa de valor. Y esto puede darse, la pérdida significativa de valor puede darse por dos motivos. O porque invertir en un activo muy volátil, es decir, cuyo precio cambia y es casi imprevisible, y las fluctuaciones son muy potentes, es decir, son variaciones significativas, relevantes, no es más o menos 2%, sino que puede ser más o menos 20%, es decir, estás perdiendo el 20%, por ejemplo, si tenés que realizar ese activo y convertirlo nuevamente en efectivo, o que estás invirtiendo en activos que no tienen la naturaleza de un activo líquido y que consecuentemente si tenés que salir a convertirlo en caja otra vez, está claro que vas a tener que sacrificar una parte significativa de su precio. Así que esas son cuestiones claves a la hora de la selección de inversiones. Bueno, aún en ese contexto,
quizás, ya digo, con una pequeña, muy pequeña porción de su posición de caja, la empresa Tesla hace eso. Luego, Mercado Libre también hizo una apuesta similar, pero creo que una cifra absolutamente testimonial, pero bueno, rompe ese paradigma. Luego, son cuestiones que uno empieza a tener en la cabeza, ¿no? Uno empieza a incorporar, digo, por primera vez, decir que una empresa se le ocurre invertir su excedente o una porción de su excedente en un activo de alta volatilidad. Dato que está presente. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería que pensemos juntos y enumeremos nosotros, mientras ustedes están ahí, yo voy a anotar, vamos a hacer como una especie de pequeño test. Hay algo que se llama el perfil del inversor. ¿Sí? El perfil del inversor es un examen, un test, que se hace cuando uno quiere realizar una inversión. Generalmente los portales de los bancos tienen un test del inversor, la Comisión Nacional de Valores también lo tiene, sí, hay muchas plataformas que de alguna manera tratan de definir cuál es la característica que tiene la persona que pretende invertir. Esto es perfectamente traducible, si queremos llamar así, a una organización. Muchas veces pensamos que las personas que tenemos o pueden tener la responsabilidad de manejar las finanzas de una organización pueden llegar a ser más conservadoras con el dinero de la organización, por una cuestión de supervivencia laboral incluso, que con su propio dinero. Quizá también porque el horizonte de inversión es distinto y las explicaciones que tendrían que dar también serían diferentes, ¿no? Básicamente si sale mal. Si sale bien, a todos nos gusta que nos feliciten. Si la inversión que hicimos salió mal, bueno, ahí las caras van a ser otras. Entonces, el perfil del inversor no forma parte de la materia en sí, porque sería una cuestión más vinculada a las finanzas personales, ¿no? Pero es un punto de aproximación. ¿Por qué? Porque el perfil del inversor lo que hace primero es testear qué sabe uno de las inversiones. Y básicamente como dividiéndolo en dos planos, ¿no? Un mercado financiero, un mercado de capitales. ¿Le queremos agregar el mercado de cripto? Abrimos el mercado de cripto también como una opción, si quieren, para jugar. Total, en este punto no estamos invirtiendo ningún dinero real. Pero ya digo, primer punto es ese. ¿Qué sabemos nosotros? La primera pregunta. Y si ¿sabemos porque leemos o sabemos porque invertimos? Porque ahí también, nuevamente, la postura es distinta. Es decir, el sabor, la alegría o la tristeza derivada de una mala decisión o una correcta decisión financiera, una cosa es en la teoría y otra cosa es en la práctica. ¿Qué sabemos? ¿Qué experiencia tenemos? ¿Sí? Esos son los puntos que empieza a explorar el perfil del inversor. Y en función de nuestras respuestas y de nuestros conocimientos, etc., se supone que no nos vamos a hacer trampa porque estamos jugando con nuestra plata, a uno lo van, de alguna manera, como acomodando en alguno. Un perfil conservador, un perfil medio y un perfil arriesgado o agresivo. ¿Estamos? Yo veo que se van bajando y nadie contesta nada, así que yo avanzo. Ahora voy a preguntar, ¿sí? Así que acepto respuesta por micrófono o por el chat. ¿Estamos? Supongamos que la empresa XX, una empresa, la que fuere, la que a ustedes se le ocurre, en condiciones de cierta normalidad, si quieren llamar así, tiene un excedente de 300.000 pesos y que estima, con algún grado de razonabilidad, que esos 300.000 pesos
los va a tener disponibles por el lapso de 90 días. 300.000 por 90 días. Terminados esos 90 días, el día 91 tiene que tener la posición en caja nuevamente, ¿sí? Porque tiene que atender un compromiso, no sé, supongamos, está pagando las cuotas de un juicio laboral, o tiene que hacer frente a un vencimiento impositivo, o tiene que cancelar una cuota de un préstamo, o lo que fuere. ¿Sí? O se comprometió con entregarle la plata a los accionistas, o un combo de todo lo que esté. Esas serían las necesidades de caja. No me interesa. Lo que sí sé es que el día 91 tengo que tener la plata de vuelta en efectivo. ¿Qué podríamos hacer nosotros con esos 300.000 pesos? Ahí escucho opiniones. Escucho, escriben. ¿Ponerlos en un plazo fijo? Plazo fijo. Plazo fijo. ¿Un fondo común? Despacio, despacio, despacio. Plazo fijo en pesos. En pesos, sí. En pesos. ¿Tradicional o UVA? Tradicional. ¿Por qué? Supongo que dependerá, habría que ver la tasa que tenga en su momento, pero... ¿Alguien sabe qué tasa está pagando un plazo fijo en pesos en la Argentina, 30 días? Y no me equivoco, porque lo vi 37%, el otro día, De 30 uno y pico por ciento. ¿Cuánto? 30 y pico por ciento, 35, 36% puede ser. 30 y pico vendría a ser 37. 30, y eso me parece un 37. remate parece, bien. Un remate, bien. Esa tasa, ese 37%, ¿qué tasa es? Nominal. Tasa nominal. ¿Y la tasa efectiva cuál es? No me la acuerdo ahora, la verdad. Podés consultarla, si querés, entrás en un banco y me decís qué tasa te está pagando. A ver. 37% es correcta, la respuesta es la tasa nominal, por un plazo fijo que se puede renovar cada 30 días. Bien. Plazo fijo UVA, ¿alguien sabe qué es? Plazo fijo UVA. Si hay silencio, quiere decir que no saben qué es. No, ni idea. Lucrecia y Gonzalo van arrimando. ¿Ajusta por inflación? Pregunta uno. Como que no sabe. ¿No sabe que UVA ajusta por inflación? Sí, el Ah, de bueno, bien. créditos. De créditos, sí, En un hipotecario. claro. Bueno, es la misma UVA. Nada más que el lado de un ahorrista ahora. ¿Verdad? Si vos te fijás, un hipotecado con una deuda en UVAs, ¿sí? Porque no son en pesos, la deuda se contrae en UVAs, en unidades de valor adquisitivo. No. Sí, sí, Ezequiel. Debe uvas, ¿no? Y va debiendo la cantidad de uvas y al valor que se multiplica diariamente, eso es un valor. Perfecto. Bárbaro. Ahora, un ahorrista puede hacer un plazo fijo, en principio a 90 días, antes era 180, luego se consideró que 180 en Argentina era una eternidad, entonces se bajó a 90. Entonces, haces un plazo fijo, ¿qué haces? Llevas los 300.000 pesos, te los convierten al valor de UVA del momento que estás haciendo el plazo fijo, y dentro de 90 días te dicen, estos UVAs valen tanto, acá tenés los pesos. Protegidos de la inflación minorista. ¿Por qué digo esto? Porque hay una inflación también mayorista. Y la empresa en general va a tener inflación mayorista. Pero bueno, por ahora, este mes, por ejemplo, el último, inflación minorista fue 4.1, inflación mayorista 4.8. Dato. Dato. ¿Puedo salir de un plazo fijo UVA antes de los 90 días? ¿Qué pasa si Sí. tengo una urgencia? ¿Puedo salir o no?
Desconozco las condiciones del UBA. Facultad de No, Económicas, cuarto año, hola. Facultad de Económicas, cuarto año, Yo la verdad que hola. no, ¿Retirar? profe, Depende yo la si... verdad que no invertiría en, o sea, si tengo esa disponibilidad de capital, no No, pero invertiría en no un plazo fijo por eso. no esquiven la pregunta, porque vos vas a, está bien, vos no vas a invertir, pero vos vas a estar trabajando en una empresa o asesorando a un cliente y le vas a tener que ofrecer el abanico de opciones y después le vas a decir, yo no invertiría en esto. Ese es el Claro. orden. Por esta cuestión No el orden justamente de que vos... ¿Por no qué? poder hacerse del capital, justamente, por no poder hacerse del capital frente a una situación que requiera ¿Quién está hablando? la disponibilidad. Sol, perdón. Bueno, Guadalupe, explícale a Sol, a ver cómo es el tema. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Hay una opción en la página del banco, bueno, si haces un plazo fijo en UVAS que te deja hacer la cancelación anticipada. Entonces vos puedes elegir si querés en el plazo de 90 días esperar hasta el final o elegís el otro y tenés que esperar hasta el final, pero podés retirar el capital si lo necesitas. Gracias, Guadalupe. Te paga una tasa menor, siempre la precancelación penaliza, ¿no? No, porque si no, no es un plazo fijo. Entonces, vos rompes el plazo fijo, está bien, te pagamos una tasa, ahí es como que te convierte el plazo fijo, que era NUBA, te lo convierte en un plazo fijo tradicional y te paga una tasa menor. Pero podés salir, es una alternativa. Ahí está, ¿no? Nicolás dice lo mismo también en cuanto a la posibilidad de precancelar. Bien. Sigo. ¿Qué más? ¿Qué otra inversión? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Acciones, dijeron por ahí. A ver. Reina. Comprar acciones de bolsa. Qué lindo. A ver. Acciones. ¿Qué sabemos de acciones? Y, por ejemplo, si uno conoce o sea, uno compra la acción, después ve la cotización, pero lo que tienen las acciones es que uno las puede salir a vender en cualquier momento. No tiene una obligación por ahí de 30, 90 o 60 días. Bien. Y si uno sabe cuándo la empresa va a estar pagando los dividendos, puede comprar las acciones, esperar que pague los dividendos y vender las acciones, y se lleva un plus más. Bien. Bien. Y pasarse a otra empresa que también está próxima de pagar dividendos. Pero bueno, en un juego de 90 días no es tanto para hacer. ¿Vos invertís en la bolsa? ¿Y invertís con esa lógica? No, yo lo mío es un plan de la empresa. La empresa vende un determinado paquete de acciones, como va por descuento a recibo de sueldo, te da la posibilidad de elegir entre un mínimo y un máximo, y si las mantenés durante un año, las duplica. Pero no tengo que esperar el año completo. Por ejemplo, la que compré hace 9 meses, ya las tengo disponibles. Está en mí si quiero seguir esperando todo el paquete o no. Y mientras tanto, mientras están, una vez por año, bueno, me va informando los dividendos, los paga en acciones también. Y yo las dejo ahí o las retiro. Ya es el segundo plan consecutivo. ¿Puedo saber en qué empresa trabajás? De Telefónica Argentina. ¿Invierten en su propia compañía? Sí. Ajá. Sí, lo hacen abierto a todos los empleados a nivel mundial, ¿no? De todos los países. Es política de empresa, perfecto. Sí. Igual fueron cambiando por varios lados. Antes estaban en la de Inglaterra, después pasaron con Morgan Stanley y después ahora volvieron a una española. No sé, me cambian la página cada tanto. En los pases mágicos tener cuidado que no desaparezca el ahorro. Bueno, mirá, te voy a dar un dato que no tiene, eso lo van a ver más, lo debieran ver en sesiones de largo. Pero se dice, y tiene sentido, que cuando una empresa va a pagar dividendos, que no es muy común, el mercado accionario argentino no está desarrollado. Si vos te fijás, por ejemplo, seguís una página cualquiera de España, para tener el idioma, se mide mucho el pago de dividendo por acción, pero cuando la acción paga dividendo, el precio de la acción cae.
en una relación vinculada al dividendo. ¿Sí? Es un dato, ¿no? Hay un artículo, para los que le interese, yo lo tengo en mi sitio en LinkedIn, y si no lo pueden ver en la Chicago Boot, que es una universidad, donde plantea este tema, pero digo, es un tema que tiene que ver más con las políticas de dividendos. Pero ojo, transmito esto, cuando paga dividendos, baja el precio. Esa es la regla. Salvo que pase algo que lo haga subir. Pero el pagar dividendos ajusta a la baja el precio de la acción. Muy bien. Acciones en el mercado local o extranjero. ¿Se puede invertir en acciones de Wall Street? Legalmente estoy hablando, ¿eh? Legalmente. No sé. A ver. ¿Se puede invertir en acciones en el mercado de Wall Street? Yo supongo que sí, a través de un agente de bolsa y pagando los impuestos que correspondan, si el gobierno los tiene grabados o no, por rentabilidad. Gonzalo, explícanos a ver qué son los CDRs. Gonzalo. Gonzalo Páez, ¿estás ahí? A ver, poneme un nombre, a ver. Títulos argentinos que cotizan en Estados Unidos. Poneme un nombre. ¿En qué empresa puedo comprar CDR? ¿Son empresas argentinas o no? ¿Puedo comprar Tesla, por ejemplo? ¿Puedo comprar Coca-Cola? ¿Puedo comprar McDonald's? Spotify. Bien, perfecto. Existe una opción legal donde yo con pesos compro acciones, no es todo el panel, no están todas las acciones disponibles, yo puedo invertir en acciones que cotizan en Wall Street, un grupo reducido por ahora, que se va ampliando. De hecho, se incorporaron ahora una que se hizo tendencia en Twitter por el tema Bioceres, que tiene que ver con desarrollo de biotecnología ligada al campo, y Habana, porque iban a fabricar los alfajores con una harina transgénica, ¿no? Entonces ahí fue tendencia estos últimos días. Bioceres cotiza también en el mercado americano, y yo puedo comprar con pesos acciones que están en dólares. ¿Sí? ¿Qué tiene de bueno? Supongamos que tengo esta opción. Yo puedo comprar, ir a un agente de bolsa local y decirle, comprame acciones de Pampa Energía o Banco Galicia en la bolsa de Buenos Aires. Y puedo ir a ese mismo agente y le digo, comprame acciones de McDonald's o de Spotify, como dice acá Juan Manuel. ¿Sí? Hay un menú, hay que ver cuáles son, ¿no? O una minera, o una petrolera, o un banco, etc. Bien. Yo pongo pesos, compro una acción en dólares, me la convierten a un tipo de cambio determinado, exactamente, Gonzalo ahí apareció, compras en pesos y te llevas dólares. Vamos a ver esa parte. Es decir, que yo compro con mis pesos acciones que cotizan en dólares, una cantidad determinada. Esa acción cotiza en Estados Unidos, no cotiza acá. Es una empresa que está fuera del riesgo argentino, por decir así, su cotización. ¿Se entiende? Está bueno porque yo escapo al riesgo país. ¿Sí? No corro el riesgo argentino. Estoy comprando una acción que cotiza en otro lado. ¿Qué pasa cuando quiero vender? Y quiero hacerme de pesos nuevamente. Hay un proceso donde yo tengo que ver qué pasó con la acción durante el tiempo que la mantuve en dólares. ¿Subió o bajó en dólares? ¿No? Como decía Lorena, ¿pagó dividendos o no? ¿Pagó dividendos? Bueno, ahí recibí dólares que están en mi cuenta comitente, ahí están los dólares que pagó. Y yo ahora tengo que hacer la traducción a pesos. Entonces, la acción puede haber subido, mantenido su precio o bajado en dólares,
puede haber pagado dividendos en dólares, y después cuando vuelvo a casa, vuelvo a los pesos, ¿sí? Tengo que ver cuál es el tipo de cambio que hay en el momento de liquidar esos certificados, esas CDRs, esos CDRs, ¿no? Nicolás dice, te queda cotizado en dólar, pero después si querés vender, te las pasan a pesos de nuevo. Efectivamente, porque es así. Entrás en pesos, salís en pesos. Mientras tanto, te quedás el tiempo que quieras. Nosotros no tenemos más de 90 días. A modo de referencia, como dato, como decíamos, en un mundo donde hay mucha liquidez, aún en plena pandemia, cuando todo se derrumbó, cuando todo se cayó, el mundo se cayó, las acciones subieron en promedio un 65% en dólares. Eso subió el mercado de Estados Unidos. 65% en dólares. Algunos compraron, ¿no? Me voy a decir, ¿quién iba a comprar una aerolínea, por ejemplo, si estaban todos los aviones en tierra? Y alguno compró. Cuando bajaron, se desplomaron, alguno compró. ¿Verdad? Bueno, estoy dando un caso, ¿no? Empresas navieras. ¿Quién iba a hacer un crucero? Nadie salía a hacer un crucero. Alguien compró también acciones de eso y esas seguramente ganaron muchísimo más del 65%. Otras eran empresas de consumo masivo, farmacéuticas, lo que fuere, iban creciendo de otra forma. ¿Qué diferencia hay entre el plazo fijo y las acciones? Un juego de las 7 diferencias, a ver. No sé si 7, pero hay diferencias, ¿no? ¿Qué diferencia hay? La comisión que se lleva si hay una... En la naturaleza de la inversión en sí, digamos. ¿La disponibilidad del dinero puede ser? O sea, la acción, si vos necesitas el dinero, como comentaba mi compañera, vas y vendés la acción y lo tenés. En cambio, el plazo fijo demora un poco más. Bien, bien. Ahora voy con Nicolás Cerveta, que quiere hacer un comentario. Pero vamos a esto. Nos quedan más cosas, ¿no? Porque hay más opciones de inversión. ¿Cuál es la idea? Encontrar, de alguna manera, un mecanismo de evaluación para ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada una de estas decisiones de inversión. Siempre en función, vamos a mantener este propósito, de que a los 90 días yo quisiera por lo menos tener los 300.000 de vuelta en mi poder, ¿verdad? Porque yo tengo que atender un compromiso. Y además, si fuera posible, protegerlo de la inflación. Es un problema argentino, entre otros países, pero muy pocos. ¿Sí? Entonces, ese es mi objetivo de mínima. Recuperar el capital y, si es posible, protegido de la inflación durante estos 90 días. Objetivo de mínima. A partir de ahí empiezo a jugar con los instrumentos de inversión. ¿Qué analizo primero? No me importa el orden. Yo lo estoy anotando acá. Estoy haciendo como una planilla de Excel muy básica, de doble entrada. Una columna me dice rendimiento. Analizo el rendimiento de la inversión, por lo menos el que estimo. Y ahí me encuentro con una primera diferencia. Ezequiel dice el rendimiento cierto del plazo fijo. Porque a mí me dice qué tasa me va a pagar. La sé de antemano. Puede ser menor a la inflación, mayor a la inflación, que no la mencionamos, ¿no? Porque acá juega la tasa, juega la inflación y juega la devaluación, ¿no? Bien. Entonces, tengo una inversión que es renta fija. Conozco la renta de antemano, es cierta. Bien.
Y en el otro caso, la renta es incierta, porque es renta variable. El precio puede subir, puede bajar. Ahora vamos a ir a cripto. Vamos a dedicarle aunque sea 10 minutos a cripto. Entonces, yo puedo distinguir renta variable, es decir, dame todas las opciones de renta variable y dame todas las opciones de renta fija. En las filas voy poniendo las distintas opciones de inversión. Plazo fijo en pesos, plazo fijo en UVA, acciones, mercado local, CDR. Después empiezo a mezclar, pongo un fondo común de inversión, después alguien me va a explicar qué es. Nadie compró dólares, fabuloso, es un grupo que no le interesa la cotización del dólar, no pongo dólares entonces, así, pongo plazo fijo en dólares, bien. ¿Qué hago yo? Yo una decisión de inversión la voy a tomar a la luz de ¿cuál es el rendimiento que me ofrece la misma? ¿Cuál es la liquidez que tiene esa inversión? Por lo menos para mi horizonte de inversión, ¿no? Para mi horizonte de 90 días. ¿Cuál es el riesgo? Y cuando hablo de riesgo, hablo de, ¿existen chances de que yo no recupere? Alguien puso por ahí la mala palabra, corralito. ¿Existe la posibilidad de un corralito en Argentina hoy? No. Hoy. ¿De acá a 90 días? No. Yo diría que no. Pero pensemos que cuando hubo transmisión de gobierno, muchos sacaron sus dólares de los bancos, aún en cajas de ahorro, porque tenían miedo que se los acorralaran o se lo especificaran, ¿no? Nos acordamos de eso, ¿no? Eso pasó no hace 30 años, pasó hace un año atrás, un poco más. Rentabilidad, liquidez, riesgo. Costos de entrada y salida. Es decir, una operación tiene una comisión. El plazo fijo, por ejemplo, no tiene costo de entrada y salida. Es decir, que si yo tuviera que calificar del punto de vista del costo de entrada y salida un plazo fijo, si quiero calificarlo de 0 a 10, ¿no? Y para mí 10 es el que no tiene costo de entrada y salida, para mí el plazo fijo es 10. Y si yo considero que un costo de entrada y salida de 0 a 1% es un costo razonable, será 5. Y si es de más del 2%, ya no me gusta, es 0. ¿Se entiende? Yo voy estableciendo parámetros de calificación. ¿Considero que el costo de entrada y salida es alto? Bueno, penalizo esa inversión. ¿Se entiende? La califico negativamente. O sea, ojo a esto. Porque capaz que para un tiempo corto el costo es muy elevado. ¿Me siguen hasta acá, no? ¿Estamos bien? Es decir, que yo voy estableciendo para cada categoría un puntaje de 0 a 10. ¿No? Y voy calificando cada opción. Por ejemplo, vamos al rendimiento, que es lo que uno pensaría lo primero, así, a ver cuánto me voy a ganar. Listo. Plazo fijo. ¿Alguien averiguó cuánto paga la tasa efectiva anual de un plazo fijo en pesos? No, esa es nominal. 37 nominal, 44 en monedas efectiva anual. 44%. 44,98 creo que decía, profe. Impecable, perfecto, con 98. 45, redondeemos. Sí. De 0 a 10, ¿es buen rendimiento? ¿Qué le ponemos? 0 es malo, 10 es muy bueno. De 0 a 10, plazo fijo en pesos. Victoria dice, depende de la tasa de inflación. Pregunto nuevamente, ¿es bueno, profe, o malo? Está como casi equiparando a la inflación. Suponiendo que sea el 45%. ¿Qué le ponemos entonces?
De 0 a 10, ¿cuánto le pondrías? Yo un 5. Está manteniendo el... Nicolás Cerveta le pone un 3. Pero bueno, vamos a poner entre un 3 y un 5, dicen acá. A ver, estamos jugando en esto. Estamos tratando de entender, primero, que hay más de un factor a la hora de elegir. ¿Sí? La rentabilidad, la liquidez, el riesgo, los costos de entrada y salida, ¿no? Varios factores. Que hay distintos tipos, es decir, que yo acá conozco de antemano la tasa, no conozco la inflación. Por lo tanto, a ver, cada 30 días puedo ir viendo si me quedo o salgo, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Voy viendo eso, si me quedo o salgo. Pero, ¿por qué? Porque tengo un rendimiento determinado de antemano. Distinto es el caso de las acciones. El perro no vota, ¿no? Hemos tenido distintas mascotas en la clase. Bien, perfecto. Distinto el caso de las acciones. Digo, bueno, vamos a invertir en Wall Street. Vamos a comprar CDR de Spotify. ¿Era lo que habían dicho? ¿Sí? ¿Qué hacemos? De 0 a 10, ¿es buena inversión? ¿Cómo lo ven? ¿Alguien invierte en CDR? ¿Alguien sigue aunque sea el tema CDR? ¿Nadie? Bueno, vieron que cuando uno ingresa a una página de inversión o de cripto, ya estamos llegando a cripto, ¿qué hay? Hay referencias de rendimientos. Entonces dice, rendimiento últimos 3 meses, 6 meses, 1 año. Rendimientos históricos, lo que pasó. Entonces, lo que pasó, ¿qué es? ¿Es lo que va a pasar de vuelta? La respuesta es no, rotundamente no. Rotundamente no. Ustedes, como inversores o asesores de personas que tienen que invertir o que tienen que colocar su dinero durante un tiempo, tienen que entender por qué se dio ese rendimiento. Las páginas en una letra muy chica abajo saben decir que estos son rendimientos históricos, que no garantizan que esos rendimientos se vuelvan a producir en el futuro. Y ustedes invierten a futuro, no a pasado. Entonces, uno estudiaría, preguntaría, hay de todo, en cuanto a modos de seleccionar inversiones, pero el mercado de renta variable de Estados Unidos, algunos dicen que está muy maduro, algunos dicen que ya está burbujeante, ¿no? Casi es altamente probable que no dé los rendimientos tan altos que dio en el pasado. ¿Qué significa para un argentino invertir en CDR? Como dijimos, es como comprar dólares, pero compras dólares que pueden bajar de precio en dólares, ¿no? Porque compras una acción y capaz que la acción cayó en esos 3 meses. Y vos tenés que volverla a convertir acá. Acá puede ser que el tipo de cambio en pesos haya subido. Puede ser. O puede que no. Es renta variable, ¿sí? Como inversión es variable. No hay renta fija. Y tenés también la oscilación del tipo de cambio. ¿Qué le ponemos a CDR? De 0 a 10. 10, muy buena. 5, seguir con atención. 3, dejar pasar. ¿Qué hacemos? Está bajo el precio de Spotify, posible que suba. Calificación 6 de 10. Bueno, muy bien. Es una opinión, ¿no? Hay que ver, ahora vamos a hablar. Es preferible un rendimiento positivo en dólares que en pesos. 6 de 10. ¿Por qué suponés que el rendimiento es positivo en dólares? Porque suponés que la acción va a subir. Ezequiel. Sí, dice que sí. Bueno. Había un personaje en la televisión que se llamaba Toussaint y inmortalizó una frase: puede fallar. ¿Sí? Casi se le ahoga a un hijo adentro de una cúpula con agua. Puede fallar.
Liquidez tiene que ver con esto que mencionábamos, ¿no? El hecho de poder hacerse del dinero sin una pérdida significativa de valor. ¿Listo? Muy bien, algunos son líquidos por naturaleza, otros no. Y ahí ya también establezco una puntuación. El riesgo, la pérdida, ¿existe la posibilidad de que se pierda esto? Bien. En general, de lo que estamos hablando, no en términos absolutos, pero puede también haber algún tipo de dificultad. El conocimiento de los costos de entrada y salidas y los gastos administrativos e impositivos, si queremos también agregar así, vinculados a las operatorias financieras, es un tema a considerar. ¿Sí? A veces, como en los fondos comunes de inversión, que de alguna manera lo que hacen es replicar de una manera más grande y con características de mayor liquidez las distintas combinaciones o diversificaciones de inversión, tienen las comisiones dentro del precio. Es decir, ya la cuota parte de un fondo común de inversión ya contempla la comisión que vas a pagar. Por lo tanto, eso se traduce que siempre el rendimiento es más bajo que si vos compraras, no sé, una acción o hicieras un plazo fijo, etcétera, directamente. Acá tenés la ventaja de que vas a poder rescatar la plata antes y eso está de alguna manera contemplado en la comisión que estás pagando. En definitiva, entonces, lo que estamos diciendo es, en función del perfil, de las preferencias de riesgo de la persona y de los conocimientos que tenga, no tiene que seguir necesariamente todo el mundo invertir en lo mismo, sino primero invertir en lo que entiende, segundo, invertir en lo que se adapta a las características de su negocio, ¿sí? Y tener muy presente el horizonte de la inversión, ¿no? Que no estamos planteándonos la compra de una acción y podemos esperarla. No, nosotros a los 90 días necesitamos el dinero. Por eso es que en general la rentabilidad está en un plano que no puede ser el primero, ¿no? Porque yo estoy privilegiando protección de capital, como digo, y liquidez. A modo de cierre, me gustaría hablar del mundo cripto. Y acá creo que hay algunos. ¿Quién invierte en cripto o quién está siguiendo el tema criptomonedas? Nicolás Cerveta tiene la cámara apagada hoy. ¿Sí? A ver. Lo que pasa que me parece que después de la que se cayó en Medio Oriente, que son los árabes, uno que se fugó con todo y que hizo responsable al socio. Pero estás hablando de estafas en criptomonedas. Sí, hace 2 semanas. En Turquía hubo dos. El caso de Turquía. Sí, exacto. Bien, perfecto. Igual eso son monedas, ¿no? Son monedas. Para uno, ¿no? Para el señor que se fue con 2.000 millones de dólares, no son monedas, seguramente. Pero para lo que se habla de la capitalización del mercado de criptomonedas, es nada. Es nada, ¿no? Bien. Ahí, bueno, Nicolás Cerveta debe ser bastante, ¿no? Porque pone que, a ver, finalmente, yo no lo tengo acá abierto en este momento, o sí, a ver, perdón, un segundo. El tema cripto, como está en este momento, para tomar la referencia de, capaz no se escucha, bien. Bueno, Bitcoin está por debajo de los $37.000, ¿no? Pensemos que llegó a 60.000, o un poco más, ¿no? Se estuvo ahí rondando los $60.000, hoy está en 37.000. Fruto de restricciones, básicamente, o de cuestiones, por lo menos lo que uno entiende, o lo que uno elige, más que uno entiende, ¿no? Y acá se están pasando por el chat, es una cosa de locos, la velocidad de información. Yo la primera pregunta que le haría a los
que están en el mundo cripto es si hacen trading, ¿no? Compran, venden, operan en el corto. Mirá vos, tenemos gente de la facultad que ya tiene... Nada, fabuloso. Estás hablando del curso de capacitación acá. Manuel Mancilla, ¿no? ¿Manuel es? Son chicos de nuestra facultad. Ya armaron algo. Y pasaron por la materia. Es decir, esto va por afuera. A ver, en el mundo cripto hay como dos corrientes, si queremos llamar así. Hay varias criptomonedas distintas. Está claro que el grueso de las cripto lo absorbe Bitcoin hasta el momento, ¿no? Pero hay como, para aquel que quiere entrar a comprar, yo no compré, ni creo que compre, pero es una cuestión generacional, porque me gustaría poder entender algo más que no termino de entender, o entender la lógica, aunque no la comparta, entender la lógica, pero no la entiendo. Están aquellos que invierten con la idea de los que llaman to hold, ¿no? Permanecer, una inversión de mediano a largo plazo. Yo compro hoy, a ver, ¿cuánto está? 37.000. Compro, no, se pueden comprar fracciones, e invierto una parte, y la guardo, y la espero, con la expectativa de que en algún momento vuelva a recuperar, ponele, no sé, 45, 50, 60, 70, ya le ha dado un montón de valores, ¿no? Y los otros que hacen trading, ¿no? Compran, venden. Subió, venden. Baja, compran. Le estoy simplificando, ¿no? Estoy simplificando el tema. No es un curso de criptomonedas. De hecho, nosotros tenemos una materia optativa para el segundo cuatrimestre de Finanzas Siglo XXI, donde vamos a tratar, quizá más ampliamente que el año pasado, el tema cripto. Ahora, hay gente que tiene el tiempo, porque hay que estar así, para hacer este tema de trading, o hay gente que deposita en un robot, ¿no? Porque hay muchas plataformas automatizadas que se dedican a hacer las transacciones, uno pone los parámetros, ¿no? Parametrizar la operación. Ejemplo, cuando suba el 10% vende, si baja debajo de este precio, compra, por ejemplo, y el sistema funciona solo. Vos le das, de alguna manera, ciertas reglas, ¿no? Después hay otras cosas muy atractivas, que es que, por ejemplo, diga, siga usted ¿quién es el inversor más exitoso hoy, de los clásicos, que existe a nivel mundial? Buffett, ¿no? Warren Buffett, podemos decir, que es uno de los más exitosos, debe haber otros. ¿O querés reproducir la operatoria del trading, el trader más famoso que hay en criptomonedas? Listo. Él te permite a vos copiar su estrategia. Pongamos que es así. Pongamos que es así. Que estás siguiendo lo que él hace. Él hace tal y vos hacés lo mismo. Vos sos la sombra de él. Vos vas detrás de él. Con tu poca plata, vas detrás de él. Bueno. Es decir, la cantidad de alternativas de hacer negocios hoy, en general, y en particular con el tema de criptomonedas, es enorme. El nivel de volatilidad también es enorme. Yo, a modo de recomendación, y quizás sea un consejo de una persona grande, como me dicen, es que, primero, si uno se plantea esto, invierta una parte determinada de su dinero, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si lo perdieras todo? Plantéate si lo perdés todo. ¿Qué pasa si lo perdés todo? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo grave aparte de la frustración que puede significar perder el dinero que pusiste? Estoy hablando de una situación extrema, ¿eh? No te dio nada. No estoy hablando de una estafa. Bajó el precio, desapareció el mercado, no está más. Bueno, listo. Ahí empieza a subir. ¿Cuánto estás dispuesto a poner? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Por qué estás ahorrando? ¿Por qué estás invirtiendo? ¿Con qué propósito? ¿Con qué horizonte?
Contestate todas esas preguntas. El mundo está lleno de historias de ganadores, que son las que conocemos nosotros, pero no conocemos, miren, en la última depuración, anterior a esta última debacle de los 60 a los 37.000, cuando rozó los 47, en un día perdieron todo lo que habían puesto más de 1,5 millones de operadores. Más de 1,5 millones de operadores. Historias anónimas, gente que nadie conoce. No le importa a nadie eso. Acá importa que aparezca una persona, que aparezca un chico y diga, me hice millonario, tengo 1.800 millones de dólares ganados, ¿cómo? Comprando y vendiendo criptomonedas. Y ahí vamos todos detrás. Eso se llama efecto manada. ¿Sí? ¿Va uno para allá? Está bien, ¿no? Vamos nosotros y lo seguimos también a él. Entonces, estudien decisiones financieras de corto plazo, estudien cripto, no se entusiasmen, fíjense el esfuerzo que les cuesta conseguir el dinero. Si van ganando, saquen una parte, vayan monetizando y sacando una parte, no dejen todo en juego. Es mi consejo. Dice Nicolás Cerveta, invertí lo que no vayas a usar y hacé de cuenta que no lo tenías como ir al casino, más o menos. El dueño de Dallas Maverick, multimillonario, cuando le preguntaron respecto de la moneda del perrito, ¿no? La moneda más impulsada por Musk, Dogecoin, dice, es como comprar un billete de lotería. Vas al Kini, vas a la casa de lotería, y si quiero, completás el coso y pagás. Y si no sale, no sale. Y si sale, está bueno. Pero lo compra con esa lógica, directamente, azar. 100%, no le busca explicaciones. En algunos casos, Bitcoin tiene una lógica, ponele, limitación, ¿no? Que va a haber una cantidad limitada de criptomoneda que se va a emitir y después no va a haber más. Está todo muy bien. Está todo muy bien. Pero hay, creo que, cerca de 6.000 criptomonedas en este momento, ¿no? Y siguen saliendo, y siguen saliendo, y siguen saliendo. En parte por lo que decíamos también al principio, que hay muchísima liquidez, mucho dinero dando vuelta, por eso la soja vale 600, no es casualidad, no es que de golpe los chinos empezaron a comer más cerdo que comían antes y de 350 pasó a 600. No, porque hoy se especula con todo. Se especula con soja, se especula con petróleo, se especula con oro, se especula con Bitcoin, se especula con todo. ¿Sí? De ahí a que haya una burbuja y todo estalle, no lo sé. Pero que claramente el dinero a algún lado va. Y el dinero, cuando no va al mundo de la economía real, va al mundo de la especulación. Ahí sí, 2 más 2 es 4. 2 más 2, 4. Es decir, esa cuenta no se la pierdan. Entonces, si vos ves que hay mucho dinero dando vuelta, ¿sí? Y la economía no lo puede absorber, bueno, fíjate a ver cómo se están comportando los mercados donde se puede especular. Ezequiel Almaraz, seguidor de Warren Buffett, un clásico. ¿Sí? Él mira las empresas, Warren Buffett. Bueno, muy interesantes los comentarios. Yo le diría que, más que escucharme a mí, lean lo que está en el chat, que está muy bueno. Y voy a entrar en la página esta, voy a entrar en Instagram ahora, a aprender un poquito de trading ya, a ver quiénes son. Capaz fueron alumnos míos, o no. Si no, los voy a marcar, los voy a anotar para cuando vengan. Bueno. Si no, como decía la abuela, todos los huevos no van en la misma canasta. Y bueno, es una precursora de la diversificación. Exactamente, ¿no? Por lo menos que llegue algún huevo sano a la tortilla, ¿no? Algo de eso es. Bueno. Profe, ¿esta clase la va a subir en su canal de YouTube? Y qué sé yo. Sí, vamos a subirla. Fue muy interesante. Bueno, me alegro. Así la vuelvo a ver. Bueno, dale. Mejor alguna serie en Netflix debe ser superadora esta clase. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Cuídense. Chao, gracias, igualmente. Gracias.